Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fatewar, continuando con estas guías detalladas de héroes que estamos subiendo al canal. Esta semana ya hemos subido enfocada a berserkers e infantería, otra guía enfocada a caballería y jinetes de bestias. La última que subimos iba enfocada a justamente lanzachas y arqueros. Y hoy vamos a hablar acerca de los héroes equilibrados o multirol, como me gusta llamarlos a mí por su versatilidad. En el video vamos a hablar de 4 en concreto que son los enfocados al combate. Aún así en el juego nos ofrecen 7 de estos héroes equilibrados. Entre ellos están Vista, Elfwine, Zara, Amaterasu y los otros 3 que van enfocados en la recolección, que son Skerne, Helena y Sigrid. Pero esto, la idea es dejarlos para el último video de esta guía que quiero hacer, que va a ir enfocada justamente a la recolección, cómo armar sus héroes y sus marchas de recolección y sus talentos, ¿no? Para optimizar justamente ese aspecto. Entonces, como les dije, vamos a hablar de los 4 héroes estos que les mostré. Vamos a empezar con el que todos obtenemos con facilidad, que es Zara. Por lo menos de estos equilibrados, el más fácil de acceder debería ser Zara para todos en el primer día, les diría. Porque se obtiene tanto a través de recargas como a través de la cabaña milagrosa. Entonces, cabe destacar que estos héroes, todos, no es que hay uno, sino que todos son muy pero muy versátiles. Y a qué voy con esto es que los pueden utilizar literalmente con cualquier tipo de tropa, y me atrevo a decir con cualquier héroe, siempre y cuando tenga sentido lo que estén armando. No vayan a hacer una marcha con 2 héroes de soporte, lógicamente, ¿no? Pero se entiende mi punto, ¿no? Que los pueden utilizar en cualquier situación, sinceramente. Entonces, vamos con Zara. Zara es un héroe bastante decente. Cuando entramos a leer sus habilidades, son bastante buenas porque inflige daño. Ahí dice factor de daño 3800, pero es hasta un máximo de 5 tropas en área. Entonces, parece un daño bajo, 3800, pero si lo multiplicamos por esas 5 posibles objetivos que puede llegar a aplicarle el daño, estamos hablando de casi 20.000 de daño, unos 19.000 si no me equivoco. Entonces, ya de entrada es bastante daño. Además de reducir ataque, defensa y puntos de salud, que son muy importantes esas 3 estadísticas, lógicamente. Entonces su primera habilidad muy pero muy buena. La segunda va más enfocada a la cacería, porque es un héroe enfocado a la cacería justamente, ¿no? Entonces la segunda aumenta el daño que las tropas infligen a los melaformes, como dice ahí, y también tiene un poco de curación, que no está mal, 3800 factor de curación, decente para un héroe justamente multirol, ¿no? Tercera habilidad, reduce el ataque del objetivo en un 32%, es bastante, sinceramente es muchísimo, muy útil para hacerle counter a marchas que hagan un daño elevado, como pueden ser las de caballería con Erin o las de lanzachas con Kaltas. Entonces, bastante interesante esta reducción de ataque al objetivo. Y por último, la cuarta habilidad, reduce el daño recibido por contraataque y también aumenta el límite de agrupación, por lo que se vuelve un héroe interesante para utilizarlo en rally, ¿no? Ya cuando lo despiertan se va a mejorar la primera habilidad, básicamente. Va a dejar de ser justamente un daño de área en forma de cono, como dice ahí, y va directamente a ser un daño de área a la redonda, digamos, ¿no? No lo aclara ahí, pero es básicamente a todo lo que esté alrededor de Zara. Y van a aumentar un poco también el daño y las estadísticas que va a reducir. Entonces, estas habilidades son bastante buenas. ¿Dónde veo yo útil a Zara? En todos los aspectos, tanto en combate PvP como en combate PvE. En PvE la verdad que la considero excelente. Le diría que la mejor heroína para utilizarla en PvE, sobre todo en pruebas ancestrales. Sinceramente, en pruebas ancestrales, tanto modo solo como modo multijugador, mete muy pero muy buen daño. Sobre todo si la combinan con otro héroe de daño o con un héroe que le tanquee a ella lo suficiente como para activar varias veces estas habilidades, ¿no? Entonces, es un héroe bastante enfocado a la cacería, a estos eventos PvE en los que tienen que enfrentarse a un jefe. La veo perfecta, ideal para ese rol. De hecho, si llegan a meter eventos a futuro en los que seguramente van a meter que sean enfocados a jefes y ustedes tengan que quedar en un ranking, una tabla de rankings, pelear justamente por quedar más alto en el ranking, definitivamente un héroe para utilizar en ese tipo de eventos que suelen meter en estos juegos es Zara. En cuanto al árbol de talentos, van a ver que de los 4 héroes que vamos a ver, 3 tienen el mismo árbol de talentos, porque son héroes de apoyo, ¿no? Aunque para mí Zara está bastante equilibrada, no es solo de apoyo, sino que también tiene un daño bastante decente. El árbol de talentos yo lo haría enfocado a la rama de apoyo, definitivamente. No sé si lo haría hasta la última, porque nuevamente, y ya lo hemos visto en otros videos, en estas ramas
se van un poco con el tema de la velocidad de movimiento en exceso para mí. A mí no me gusta tanto la velocidad de movimiento, no soy un obsesionado con eso, entonces yo no la veo tan útil, pero acá medio como que te obligan, por lo menos para desbloquear la profilaxis especial, te van a obligar a desbloquear justamente salida rápida de los bloques. Que tampoco es tan interesante, ¿no? Porque es aumento de velocidad cuando abandonamos un edificio, es decir, cuando la tropa sale del castillo. ¿Qué tanto te puede interesar tener un par de segundos más de velocidad, ¿no? Entonces no lo veo tan útil en estos héroes. Y es lo que vamos a ver justamente en los otros del estilo equilibrado, ¿no? Entonces yo haría por lo menos 100% de la rama de apoyo, esta rama superior, digamos, la parte de generación de furia, fundamental, ya saben, en los héroes para que activen más sus habilidades, y las partes de reducción de daño que son siempre muy interesantes. Como ven, estas dos en concreto las haría. Esta última no la veo tan esencial, depende igual también del tipo de tropa con la que van a utilizar a Zara. Yo en mi caso la estoy usando con berserkers, pero como les dije, la pueden utilizar tanto para caballería, jinetes, lanzahachas o berserkers, ¿no? Yo en mi caso me fui por la rama de berserker, entonces hice lógicamente en la parte de equilibrado toda la sección de berserkers y hice la de jinetes de bestias porque me interesa el aumento del límite de soldados, ¿no? Es un 2,5, no es mucho, pero más tropas siempre son bienvenidas, significa que es más daño que puede hacer tu tropa. Entonces, por eso es que me fui por la rama de jinetes, a pesar de que no la uso con jinetes, pero podría usarla, ¿no? Lo mismo pueden hacer si ustedes la van a utilizar para lanzahachas o caballería. Ya dependerá de ustedes, del tipo de tropa en donde ustedes quieran utilizarla. Para mí, donde mejor la vi funcionar es con infantería, con berserkers, en concreto con Vol, acompañada con Vol. Me dio muy buenos resultados. Diría que es el meta en el early, digamos, ¿no? Por eso es que sale justamente Vol y Zara en la cabaña en la primera semana, ¿no? Es una buena combinación. Tiene su rama de cazador, lógicamente. Elfwine también la tiene, que ahora lo vamos a ver. Yo lo que siempre recomiendo, y lo recalco en todos los videos, desbloqueen esta botín de guerra, que creo que es nivel 30 más o menos, y después ya sí se van por la rama de apoyo, hasta que suban el héroe al 60 y ya recién ahí sí cambian el árbol de talentos, digamos, pasan de esto a justamente una rama más enfocada al combate, que es en donde van a usar más justamente a Zara. Aún así, si van a hacer eventos de jefes, en donde tengan que eliminar Melaformes, sí recomiendo quizás utilizar la rama de talentos de cazador a full. Entonces, tengan en cuenta eso. Es una heroína muy pero muy buena, en específico para PvE, pero desempeña muy bien en el PvP. Siguiente héroe, Vista. Vamos a seguir hablándolos en base a la probabilidad de obtención. Por lo menos en mi caso fue más fácil obtener a Vista que a Elfwine. Vista es un héroe excelente en multirol. Reduce el ataque del enemigo y aumenta el ataque de su tropa. Entonces, esto ya de por sí, un 60% es excesivo. Está bien que son solo 3 segundos, pero por más que sean 3 segundos, si durante esos segundos el héroe con el que ustedes la están acompañando, que generalmente debería ser un héroe de daño, para aprovechar este ataque, logra activar en esos segundos, estamos hablando de mucho, pero mucho daño. Un 60% en un Kaltas, por ejemplo, es muchísimo. Es un daño explosivo tremendo. Segunda habilidad, aumenta el daño justamente del héroe que están usando de comandante, ¿no? Entonces el estallido, que viene siendo la habilidad principal de los héroes, se ve beneficiada por la segunda de Vista, ¿no? Entonces, muy buen héroe para emparejar definitivamente con Kaltas, mi humilde opinión, ¿no? En el early. Tercera habilidad, enfocada a la reducción de daño y curación, muy importante, hasta un 36% de curación, no está nada mal. Es la siguiente habilidad que yo voy a subir en el orden de prioridades. La voy subiendo de a poco igual con estos héroes. Vamos a hablar igual después de Amaterasu, pero se pueden conseguir relativamente fácil. Entonces no hace falta que utilicen justamente sus fragmentos universales en estos héroes. Pero Vista de hecho se puede conseguir a través de la atalaya. Entonces la van a ir consiguiendo a través de la cabaña, pero también la pueden ir comprando los fragmentos en la atalaya, como estoy haciendo yo en mi caso, ¿no? Entonces, de a poco se va a ir subiendo. Es una héroe muy, pero muy buena y que rinde en el equipo. Y la cuarta habilidad que no le dije es reducción de daño, hasta un 9%, que no está mal, la verdad, cuando estamos en una unidad agrupada, es decir, cuando están haciendo un rally, que a esto vamos a ir. Vista es excelente para rallies. Si ustedes necesitan un héroe para rallies, definitivamente es Vista. Y la última habilidad, cuando lo despiertan, cuando completan, cuando maxean, digamos, el héroe, se ve un poco más beneficiada su primera habilidad y ya no es solo ataque lo que reduce y que aumenta, sino que también hablamos de defensa. Entonces, es un héroe muy, pero muy completo de soporte.
como vieron, no inflige daño. Lo que hace es aumentar el ataque de tu tropa, reducir el ataque del rival, curar, y justamente dar ese apoyo que necesita el equipo, ¿no? En cuanto al árbol de talentos, nuevamente un clon del de Zara, sinceramente. En este caso yo sí me fui un poco por la reducción de la velocidad de movimiento. Más que nada porque la estoy usando pura y específicamente en Berserkers, ¿no? Seguramente si le subo otra estrella voy a ir igual un poco por el apartado de justamente jinetes de bestias para este aumento del límite de soldados. Pero tranquilamente la pueden usar en lanzahachas con Kaltas. Esto va a variar, nuevamente lo digo, en base a en donde ustedes quieran poner estos héroes equilibrados. Si ustedes lo ponen con lanzahachas, arman un árbol específico centrado justamente en la rama de apoyo, y si tienen que ir por la rama equilibrado van a hacer la de lanzahachas, no van a hacer la de caballería, ¿no? Entonces depende del equipo en donde ustedes la quieran incorporar. Vista en este caso tiene una rama versátil también, para mí no es muy útil. Habla un poco básicamente de utilizarla justamente en asedio, en guarnición, e incluso tiene un poco de velocidad de recolección, entonces no es tan útil la rama versátil, la realidad es esa. Con ella hagan 100% diría la rama de apoyo, y en la parte de equilibrado en base a lo que ustedes estén armando con ella. Héroe muy completo, la verdad, muy útil para rallies, recalco. Yo la emparejaría con Kaltas, como dije, también sirve con Ball, puede ir con justamente donde está, con Amaterasu. Si bien son dos héroes equilibrados, puede ir con Amaterasu. Depende igual de la jugabilidad que ustedes le quieran dar a Vista. Yo en mi caso prefiero que tenga un rol de apoyo. La tengo en una línea trasera para que no se muera y que justamente todas las estadísticas que brinda estén presentes durante la mayor cantidad de tiempo posible en la batalla, ¿no? Luego tenemos a Elfwine, que acaba de salir justamente en la cabaña. Lo pueden obtener igual relativamente fácil en el early, pero más adelante sale con estadística incrementada para obtenerlo, ¿no? Es un héroe curandero, es excelente, sinceramente, es un muy buen héroe. Quizás no en los primeros días, porque no toca, digamos, no te lo dan. Entonces requiere una inversión de justamente recuerdos universales que quizás no todos están dispuestos a hacer. Entonces hasta que llega, que es más o menos la cuarta semana, se vuelve tedioso en ese sentido. Entonces es un héroe muy completo. Como pueden ver, primera habilidad, inflige daño, factor de daño 7000, no está nada mal para un héroe de apoyo, la verdad. Y curación hasta un 40% del daño infligido, es bastante. Esto cuando se despierta va a aumentar el daño hasta un 8400, que no está nada mal el recalco. Y la curación se va hasta casi un 50%, entonces es un héroe con bastante curación. Segunda habilidad, enfocada también a la curación, otro 40%, entonces ya estamos hablando de prácticamente un 80% de curación incrementada. Si a eso le sumamos que su tercera habilidad aumenta los puntos de salud hasta un 12% y aumenta la defensa con la cuarta habilidad, se vuelve hasta un 50%, es mucho. Se vuelve un héroe de apoyo muy pero muy bueno, la realidad es esa. Aumenta puntos de salud, aumenta defensa, cura un montón e inflige daño. ¿Qué más le podemos pedir a un héroe, no? Sinceramente. En cuanto al árbol de talentos, calcamos lo mismo. Yo haría todo lo que viene siendo la rama de apoyo en él y me iría justamente por alguna de las 4 ramas en base a lo que ustedes lo estén emparejando, ¿no? Yo en mi caso lo voy a emparejar con seguramente Berserkers. Veré con quién igual, porque cuando llegue Karl, si Raid se obtiene fácil, seguramente lo voy a poner con Raid, lógicamente, pero si Raid se obtiene solo a través del salón del líder supremo, digamos, veré qué es lo que hago, porque quizás lo pongo con Amaterasu, que ahora vamos a ir con eso. Es un héroe que también tiene su rama de cazador, lógicamente. Yo en mi caso lo sigo usando de cazador, más que nada por su tercera habilidad, que justamente aumenta la experiencia de los héroes que están utilizando en la tropa. Entonces, por más que esté maxeado el héroe al 60, puede ayudar a otro héroe. Yo en mi caso lo estoy utilizando para subir a Kyra justamente cuando farmeo. Es bastante útil esta tercera habilidad. Entonces, talento, como le dije, eso. En cuanto con quién emparejarlo, es un héroe muy versátil, como he dicho, como todos estos. Básicamente los equilibrados son multirol. Depende del uso que ustedes le quieran dar, ¿no? Pueden buscar una marcha bien de tanque, justamente con Raid y Elfwine, para que se cure constantemente. Pueden buscar una marcha de daño sostenido, justamente puede ser con una Amaterasu, para justamente sostener la marcha de Amaterasu curándola constantemente y que pueda seguir infligiendo daño. Pueden irse tranquilamente por un Baldur, pueden irse por un Ball. La verdad que Elfwine es bastante versátil, diría que es de los más versátiles que hay, porque justamente es un héroe bien pero bien enfocado al apoyo.
y es muy completo con sus habilidades. Y por último tenemos a Amaterasu, heroína que se obtiene solo a través del evento de fuego, Festival de Fuego, que sale en la segunda semana. No sé, supongo debería salir por lo menos una vez al mes este evento. Debería. No tengo la data certera, pero bueno, yo estoy esperando de hecho para subir, para terminar de maxearla, estoy esperando justamente al siguiente evento, porque tengo fragmentos universales para terminar de subirla por lo menos una tercera habilidad, pero me va a faltar la cuarta, así que estoy esperando el siguiente evento. Esta heroína está muy, pero muy fuerte, sinceramente. No estaba entre los héroes predilectos, digamos, cuando uno instalaba el juego y nos decían desde la beta qué héroes iban a formar parte del meta. Amaterasu no formaba parte de ellos. Fue un héroe que, digamos, entre comillas se añadió luego y está bastante rota, la verdad. Sus habilidades, la primera, mucho daño, 13.500 de daño, ignora la defensa y el daño del enemigo. Está bien que es un 10%, pero es bastante, ya la parte de ignorarlo es bastante. La segunda habilidad reduce el daño hasta un 7%, que siempre es bienvenido, también en tropas aliadas. La tercera habilidad está muy rota, probabilidad del 25% de ignorar el daño actual, es decir, cualquier daño, y transferirlo, es decir, un daño de contraataque, básicamente de reflexión, que en este caso llega hasta un 150%. Entonces está muy interesante porque tranquilamente si te van a meter un crítico con un Caldas o con una Erin, podés tener una chance de evitarlo justamente con esta heroína. Y después, bueno, la cuarta habilidad enfocada a la curación en unidades de agrupación. Es un héroe excelente para rallies y para también defender sus castillos, básicamente en asedio. Ya cuando la despiertan se mejora un poco más la primera, aumenta un poco más el daño y también aumenta la tasa de crítico, que es importante. No lo tiene el aumento de tasa de crítico en la primera habilidad, pero cuando la logran despertar aparece. Entonces, dato a tener en cuenta con ella. En cuanto al árbol de talentos, no es como los otros, ella sí tiene un árbol enfocado a la habilidad. Les diría que lo maxeen 100%, sobre todo el apartado de generación de furia, que es el más importante, para que justamente su primera habilidad sobre todo active varias veces y justamente las otras enfocadas a la reducción de daño y el aumento del mismo también. Y ya después, yo en mi caso me fui por la parte de asedio por esta habilidad en concreto que reduce el daño de contraataque que recibe esta tropa, que se combina bastante bien con su tercera habilidad. Pero tranquilamente se pueden ir por la rama de equilibrado, que es más de lo mismo que en las otras. Va a depender justamente del tipo de tropa con el que ustedes la quieran emparejar. Bien, pequeño corte por ahí, y se debe, es el corte que más va a valer la pena en todos los videos que hice, se debe a que metieron al Ji Sun Jin al juego. Entonces lo quiero agregar a este video porque justamente es un héroe equilibrado y me parece interesante agregárselo. También lo voy a poner en la miniatura, si se dan cuenta. Yo sé que al principio del video dije vamos a hablar de 4, no, vamos a hablar de 5. Sorpresita bonus, digamos, el Ji Sun Jin. Pero antes de pasar al Ji Sun, vamos a hablar de lo que me faltaba de Amaterasu, que es con quién emparejarla. Súper versátil, puede ir con cualquier héroe Amaterasu, la realidad es esa. Pueden enfocarla justamente con un héroe de defensa, como puede ser el Baldur, de comandante, y ella en el segundo lugar. Así puede infligir daño y justamente Baldur tanquearle. Pueden irse por algo más de apoyo, con justamente una Amaterasu comandante y un Elfen para curarla. Pueden irse por algo de daño, súper enfocado al daño. Erin con Amaterasu, muy pero muy buen combo. Pueden experimentar con una Kiana para jinetes de bestias. Puede funcionar con Kaltas para lanzahachas. Puede nuevamente funcionar con Bol para ataque en infantería. Entonces es súper versátil la Amaterasu. Y también muy buena con Iris, cabe destacarlo, para rallies en concreto, porque cuarta habilidad de Amaterasu sirve justamente para unidades de agrupación, y Iris va a aumentar límite de agrupación y también tiene mucha curación, que es súper útil para los líderes de agrupación. Es decir, un líder de agrupación que está llevando 1,5 millones de tropas, la Iris, si la tiene maxeada, puede meter bastante curación, lo mismo que un Elfwine, ¿no? Pero vamos con la cereza del postre, que es el Ji Sun Jin. Acabo de leer las habilidades, está roto. Por lo menos, mi humilde punto de vista, muy pero muy fuerte el Ji Sun. Primera habilidad, factor de daño 13.500, es decir, mismo daño que una Amaterasu. Son los dos héroes que más daño meten con una habilidad, digamos, ¿no? Sin contar los héroes de daño de área, como puede ser Zara, ¿no? Pero bueno, 13.500 de daño, muy elevado. Pero lo importante de esta habilidad no es solo el daño, sino que disipa escudos y refuerzos. Entonces, es como una Kaira, pero es mejor porque las otras tres habilidades del Ji Sun Jin, bajo mi punto de vista, ofrecen más. Kaira tiene daño con la primera habilidad, tiene reducción de daño, y las otras habilidades están enfocadas a las desmejoras. En cambio, el Ji Sun Jin nos va a ofrecer disipación de escudo,
súper útil para hacerle counter a héroes que ofrecen escudos, que ya son varios. Tenemos a Baldur, tenemos a Rex, alguno que otro de apoyo hay que ofrece escudo también. Entonces, súper útil para hacerle counter a esos héroes, que es, digamos, lo que estaba roto, entre comillas, en el juego ahora mismo, porque Helda viene a hacerle counter a toda la curación, que está bastante fuerte, pero no le hace counter a la disipación de escudos, ¿no? Que es lo que sí hace el Shizun Jin, elimina los escudos. Y los refuerzos, al igual que Kaira. Entonces, habilidades como la de Reinhardt, que ofrecen refuerzos, o los árboles de talento, que justamente te van a dar refuerzos, el Shizun Jin les va a hacer counter. La segunda habilidad, enfocada a la reducción de daño. Probabilidad de 80%, es decir, va a activar bastante. Esta habilidad es muy probable que active, básicamente. Máximo de 20 acumulaciones. Dura 7 segundos, es decir, 7 segundos y se van a ir eliminando las acumulaciones, pero se va a ir regenerando, así que es prácticamente garantizado una reducción de daño de hasta un 20%. Entonces, súper útil. No es lo mismo reducción de daño que reducción de ataque. Reducción de daño es enfocado a las habilidades y el ataque es en base a los ataques normales. Entonces, es mucho más útil la reducción de daño siempre, porque una habilidad, no sé, que mete 10.000 de daño, le van a reducir 2.000. Entonces, puntazo a favor ahí. Tercera habilidad, aumenta el daño infligido en un 13%, nuevamente daño de habilidad en este caso, si la tropa es mayor que la del rival, si el tamaño. Entonces, es útil para finalizar esta habilidad, porque es básicamente cuando ustedes tienen más tropas que el rival, les va a aumentar el daño. Entonces, súper útil para finalizar. Y la cuarta habilidad es un poco lo opuesto, pero tengan en cuenta que es cuando están guarnecidas las tropas, es decir, cuando está en la muralla, va a aumentar la regeneración de furia en un 10%, que es bastante, parece poco pero es mucho. Es un 10% más de habilidades que van a poder activar por sobre el rival. Y si los PS exteriores caen por debajo del 50%, es decir, cuando ustedes están en problemas, están casi por perder, digamos, les va a aumentar el ataque en un 34%. Entonces, muy completo y muy balanceado el héroe. Aumenta ataque, aumenta daño, útil para finalizar, reduce el daño, disipa escudos, mete daño, disipa refuerzos. Le falta curación y sería un dios este héroe, lo único que le falta. Y cuando lo logran despertar, es decir, cuando completan todas las habilidades, se va a aumentar un poco más el daño hasta 14.000. La disipación de escudos se va a conservar, al igual que los refuerzos, y va a obtener 8 acumulaciones extra de fortalecimiento. Entonces, estas 20 se van a ver aumentadas en 8, por lo que es casi un 30% de reducción de daño. Es mucho, es muchísimo. Árbol de talentos no tenemos, si bien está el héroe ahí, no pusieron alguna guía para ver los talentos, pero nos podemos hacer una idea, más que nada por esto. Va a tener un árbol equilibrado, va a tener un árbol de guarnición y uno de defensa. Guarnición y defensa es un clon del de Rex. Les diría que se enfoquen justamente en todo el árbol de defensa más que nada. La habilidad esta de curación, si lo van a emparejar con Raid o con Elfwine o con Iris, si no, no. El árbol de guarnición, ya saben, útil justamente maxearlo si están en una situación de defensa. Y el árbol de equilibrado va a ser igual al de justamente los otros que hablamos, ¿no? Va a tener su rama para cada tipo de tropa. Entonces va a depender mucho del tipo de tropa con el que ustedes lo quieran emparejar. Pero es un héroe súper completo para defender la muralla, ¿no? Yo lo veo emparejado súper bien con Raid, sinceramente. Ojalá que Raid no sea solo de líder supremo como Helda y que pueda venir en la cabaña, porque Helda dice que se puede obtener a través de la cabaña, pero seguramente lo tienen planeado ponerla a futuro, porque ahora mismo no conozco a nadie que haya sacado un fragmento de Helda en cabaña. Espero que Raid sea lo opuesto y que sea como Erin y venga tanto en líder supremo como en cabaña. No en esta semana, pero sí en la otra, porque en esta semana ya tuvimos líder de Helda. Así que toca esperar a la otra. Pero seguro que viene Raid en 10 días más o menos, ¿no? Menos, de hecho. Puede que lo metan esta semana, como puede que no. Esta semana deberían poner o a Karl o a Reinhardt o a Shizun Jin en la cabaña. Puede que pongan alguno de estos tres junto con otro. O uno de estos tres con Kaltas, que es el único que no pusieron hasta ahora en la cabaña. Así que veremos con quién toca esta semana. Me gustaría que sea Karl con Shizun Jin, sinceramente, porque yo necesito los dos. Karl muy bueno para el ataque, para la parte ofensiva lo necesito emparejar con mi bol. Y Shizun Jin justamente para la parte defensiva me interesa tenerlo, ¿no? Es un héroe que, leyendo las habilidades, ya les dije, se ve bastante, pero bastante fuerte, ¿no? Entonces, esos serían todos los héroes equilibrados que tenemos en el juego. Como les dije, 4 al principio, pero les agrego Shizun Jin de bonus, básicamente. Árbol de talento ya les dije de todos. Prioridad de habilidades, sigan las guías, son acertadas en cuanto a las habilidades, así que
maxeen siempre la primera y después las otras que les vayan recomendando. Y bueno, siguiente video seguramente va a ir enfocado a héroes de recolección y cacería, y ya después veo que les traigo seguramente algo de formaciones para pruebas ancestrales, estadio de leyendas, formaciones para defender su muralla e incluso formaciones de ataque. Así que va a estar interesante seguramente ese video para muchos, ¿no? Vamos a ir terminando por acá esto, ¿no? Nos veremos en el que sigue, chicos. Espero que les haya servido y hasta luego.